Parte 3. Confesar que Jehová es mi pastor es una confesión de humildad, es una confesión de dependencia, es una confesión en la que yo le digo, el Dios de todo poder, porque yo no comisiono mi existencia a cualquier instancia, yo comisiono mi vida, mi porvenir y mi mañana en las manos del Dios de todo poder. No la estoy comisionando en una organización, en una institución, en un líder influyente y carismático, lo estoy comisionando en el gran yo soy, el Dios de mi mañana, el que sostiene hasta las moléculas que hoy integran mi cuerpo y que sostiene las moléculas que le dan firmeza a mi caminar cotidiano. Porque hasta caminar, cuando usted lo evalúa desde esta perspectiva, es un milagro sobrenatural de nuestro Dios. Poder caminar y poder respirar, ver el universo sustentado, esto que a usted le parece algo inadvertido ya, en realidad la Biblia dice, tú ves la firmeza de este universo porque hay un Dios inmutable que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Miren el estatus, cuando vamos ampliando la visión del carácter divino, cómo nuestra confianza se va robusteciendo también. Hay una relación, directamente proporcional entre usted conocer, explorar, vivenciar la naturaleza de Dios y la confianza y la paz que deriva de ese encuentro. Mientras usted más conoce la naturaleza del Dios al que usted adora, mayor será la salud emocional y espiritual que usted disfrutará. Por eso Jeremías decía que no se envanezca ni se gloríe el hombre en su sabiduría o en sus conocimientos terrenales, ni en sus riquezas, ni en su vigor, ni en su fuerza, más bien gloríese en hombre en conocerme, en entenderme. Esa debería ser la gloria del hombre. Y como lo diría Charles Spurgeon, no hay una actividad más encumbrada, no hay un objeto que ensanche más el entendimiento del hombre que la comprensión, estudio, descripción y por supuesto devoción del hombre por el conocimiento de su Dios. Así que el salmista nos está diciendo, ¿a quién yo he comisionado mi peregrinar? ¿A quién yo le he delegado la función angustiante de mi existencia? ¿A quién yo he decidido seguir? ¿A quién yo he decidido utilizar como instrumento para yo forjar mi camino, que no es mi camino, es el de Él? ¿A quién yo he comisionado la gloriosa esperanza de entender cuál es la verdad y cuál es la vida? Pues yo la he delegado nada más y nada menos que en el pastor de mi vida, que es Cristo Jesús. Y aquí viene otra gloriosa revelación y grandeza. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús que estiró sus brazos en la cruz del Calvario. A pesar que podemos discriminar un Dios en tres personas, es un Dios un Dios en tres personas. Es una naturaleza y tres personas, pero es Dios uno mismo. Sin negar la singularidad de cada persona, aquí nos encontramos ante un misterio inefable, en donde podemos ver que el mismo Dios que se invoca acá como el Pantocrátor, el Dios de todo poder, ahora nos constriñe y nos conmueve, humillándose a sí mismo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, asumiendo el quebranto, el dolor, para, como diría Dorothy Sawyer, exponerse ante el escepticismo de la historia, en el banco, ¿verdad?, de la discepción del escepticismo de la historia, y demostrar que a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. La historia no puede negar la identidad de ese Dios humanado que incontrovertiblemente murió en la cruz y resucitó para la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro pastor, el león de la tribu de Judá, el Dios que le recordó a Juan cuando lloraba frente a la impotencia de encontrarse ante una realidad que no tenía resolución. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá del linaje de David ha vencido, Él es mi pastor. El Dios que ya tiene resuelto los quebrantos de mi mañana. El Dios que no tiene que esperar el mañana para saber qué sucederá. Él es el que yo he llamado pastor de mi vida y a quien yo doy mi alabanza y mi adoración. Por lo tanto, si el gran yo soy,
el Dios que tiene en sí mismo la razón propia de su existencia, el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aún el destruidor que destruye está siendo forjado, está siendo sustentado por la palabra del poder de mi Dios, porque Él creó al destruidor para destruir, dice el testimonio sagrado. Si aún esas instancias que me atemorizan están siendo gobernadas unilateral y soberanamente por un Dios que con amor providencial sustenta todas las cosas, pues yo puedo concluir de manera rigurosa, de manera indefectible, inexorable, que nada tampoco me faltará. Si yo he hecho a esta causa suficiente la razón eficiente de mi experiencia, pues entonces la conclusión es la del salmista. Nada puede faltar a aquellos que en Él confían. A su nombre sea la gloria. Así entonces puedo ver que la confianza del salmista deriva del conocimiento de la naturaleza del Dios a que invoca por pastor. Aquí está la importancia, querida iglesia, queridos hermanos, de la educación bíblica. Aquí está la importancia, y mantengo mi campaña, de sustituir el yo siento por el escrito está. Y claro que usted va a sentir cosas, porque la experiencia cristiana no es una experiencia fría, no es una experiencia distante de las realidades afectivas, emotivas, mucho menos volitivas. No, nuestra experiencia se ve afectada e impactada más bien de forma integral por la experiencia redentora de nuestro Rey y Salvador. Pero aún la experiencia más sublime que usted viva tiene que ser ponderada, evaluada, supervisada, cotejada a través del testimonio sagrado. Si no es así, como decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no es así es porque a usted no le ha amanecido. El lucero de la mañana no ha resplandecido aún en su corazón. Y usted le quiere dar a sus efluvios, a sus arrebatos místicos y pasionales, el estatus que solamente le podemos conferir, como lo dirían los reformados en el siglo XVI, la sola escritura es el auténtico criterio, nuestra única norma de fe y de conducta. Claro que tendremos experiencias maravillosas en nuestro caminar espiritual, pero la experiencia del cristiano está subordinada a lo que el testimonio escrito de su palabra nos indica y nos enseña. Aquí tenemos entonces una extraordinaria invitación para poner de alguna forma vigor a nuestro peregrinaje. Estamos peregrinando, estamos comisionando nuestro porvenir. Quizás la mayor angustia que usted y yo vivimos es qué sucederá en mañana, qué sucederá en el porvenir, qué sucederá cuando la esquina, qué sucederá en el mundo, en la economía, en la política, qué sucederá con mi negocio, qué sucederá con mis hijos, qué va a pasar de mi matrimonio, qué va a suceder de mis finanzas, qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi enfermedad, qué va a pasar con mi mañana. Esta angustiante pregunta, el salmista la espabila con la afirmación: Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Bautícese en esa palabra, bautícese al igual que Ezequiel, métase profundo en el río del Espíritu, llénese, bautícese, sumérjase en Dios, para que usted pueda vivir la terapéutica experiencia de entender que nada le faltará en el mañana. Con Él estamos completos. Él es la respuesta integral e integradora de nuestra vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. A mí me trae mucho consuelo saber cuál es la agenda que Dios tiene para mí. Entender qué es lo que Él espera y lo que Dios dispone para su pueblo siempre será para su bien. El Señor le escribía a Jeremías: yo tengo planes con ustedes y planes de bien para darles el fin que ustedes esperan. Lo que sucede es que yo sigo métodos muy distintos a los que ustedes disponen, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos tampoco son mis caminos. Era de esperar, Él es Dios. Y si nosotros supiéramos lo que Él sabe, no tuviéramos quizás este vínculo de dependencia, ¿no? No, Él es Dios y Él sabe lo que tiene que hacer.
Y quizás nuestra fe es probada cuando tenemos entonces que ponderar hasta qué punto nuestro Dios de alguna forma puede tomar decisiones que nos parecen a nosotros contraproducentes y seguir afirmando que Él está siendo bondadoso, de que Él sigue siendo el pastor y el Dios al que acabamos de nombrar, describir y proclamar en este momento.